Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy tenemos el video de Conóceme Mejor y el tema elegido para el día de hoy es de mi parto, mi segundo embarazo y segundo parto y todo lo que tiene que ver con eso, que fue también la primera vez que a mí me dio preeclampsia, como yo me di cuenta, todos los detalles referentes lo vamos a tratar el día de hoy. A las personitas nuevas, por ejemplo, no olviden que esto es una sección que se sube siempre los jueves, si no es que a mí un jueves se me pasa, pero yo trato de que eso no me suceda. Y van a poder entonces ver la sección, más videos de la sección o videos previos para que más o menos tengan una idea en mi canal. Voy a hacer una lista de reproducción, espero que al momento de subir este video ya esté lista, de los videos solamente de esta sección de Conóceme Mejor de los jueves para que ni siquiera tengan que buscar mucho y lo puedan encontrar ahí. Ok, mis amores, resulta que después que yo tuve mi primer hijo, utilicé como método anticonceptivo el DIU o el espiral, como otras personas le conocen, o la T de cobre, también le conocen así. Lo utilicé como método anticonceptivo y duré con él puesto hasta que me casé. Esa historia de mi matrimonio, con quién y todo eso, lo tengo también en el canal, lo pueden pasar a ver, es un video previo. Entonces, después de casarnos, entonces yo evidentemente me retiré el espiral porque queríamos entonces tener un hijo. Como les comenté de forma ligera en ese video, pues en principio el doctor me dijo que al retirarme la T de cobre o el espiral, tenía que esperar un promedio de entre 3 hasta 6 meses para volverme a embarazar, porque era peligroso o solía darse abortos espontáneos o embarazos ectópicos cuando te embarazabas enseguida después de haberte quitado el DIU. Fue lo que me dijo ese doctor esa época. Estamos hablando de hace 15 años atrás, para que nos pongamos en perspectiva. Que no es como hoy en día. Entonces yo en realidad no le hice caso. Salí embarazada la primera vez a los 2 meses, creo que fue, enseguida después de haberme lo quitado. Y efectivamente lo perdí. Si ustedes quieren que yo les comente sobre eso, me lo pueden dejar dicho en los comentarios, que yo puedo hacer un video extra para hablarles de ese aborto espontáneo. Voy a volar entonces eso. Después de esa pérdida, entonces, 3 meses después de esa pérdida, yo volví a quedar embarazada y fue un embarazo de alto riesgo, evidentemente por el aborto espontáneo previo que yo había tenido anteriormente. Entonces, eso. Los primeros 3 meses del embarazo fueron un poco complicados para mí, porque tenía que estar todo el tiempo acostada y yo estaba acostumbrada a tener siempre movimiento, a hacer siempre algo, ¿no? Y fue un poco complicado el estar todo el tiempo acostada. Resulta entonces que además de eso, dolores yo no tenía, pero me sentía incómoda por estar todo el tiempo así inmóvil. Y gran parte, por ejemplo, del día yo solía estar acostada con las piernas hacia arriba, yo me ponía con las piernas hacia la cabecera de la cama, hacia arriba, porque era la recomendación del médico. Entonces era algo incómodo para mí. Los síntomas que yo tuve en mi segundo embarazo fueron total y completamente diferentes al primero. A mí no me dieron casi náuseas, a mí no me dieron casi malestares, a mí no me dieron casi nada. Como mi primer embarazo, si ya vieron también este video que también está en el canal, fue tan incómodo en cuanto a los malestares. Yo me di cuenta en realidad que estaba embarazada por los malestares. Pues en este caso fue totalmente lo contrario. No tuve ningún tipo de malestar, no sentí absolutamente nada, tampoco sentía ningún dolor ni nada de eso. Y yo sabía que estaba embarazada porque la ecografía lo decía. Pero en realidad me sentía completamente bien en cuanto físicamente. Por eso entonces, yo no sé si ustedes, por ejemplo, yo soy dominicana, para quien no lo sepa, las personas en mi país natal pues solían decir, y no sé si hoy en día todavía lo siguen diciendo, que si el embarazo previo te dieron muchos malestares y fue varoncito, pues si el segundo, por ejemplo, no te da ningún tipo de malestares, entonces significa que es hembra, o viceversa. O sea, si los malestares son diferentes, es que el sexo del bebé es diferente. Pues desde el principio comenzaron a decirme a mí eso, que era una hembra, que eso era seguro, porque yo me estaba completamente diferente que la primera vez y todas esas cosas. Yo dejé entonces mi trabajo eventualmente durante los primeros meses del embarazo, más o menos como hasta los 5 o 6 meses, más o menos algo así. Por eso, por la condición del embarazo delicado que tenía. Y solía siempre hablar muchísimo con mi vecina, que también era mi mejor amiga y después también era mi comadre, porque fue, bueno, en fin. Y todas las
ella se iba para mi casa a hacerme compañía. Yo no sé ustedes, pero para nosotros los dominicanos eso es algo completamente común y normal. Que uno se sienta siempre en la tarde, en el patio, en el frente o en la sala de la amiga, de la vecina, te pones a tomar un cafecito, ven la novela juntas. Como que ver una novela sola, eso es algo como que no sé. Lo añoro en realidad, porque hoy en día que vivo en Alemania, pues eso es totalmente un no-go aquí. Entonces recordar todas esas cosas, como uno la pasaba siempre, para mí es algo tan chulo. Pero eso, mi vecina siempre se iba para mi casa a tomar el cafecito en la tarde y a jugar Monopolio. Y desde esa época es que yo recuerdo, cada vez que veo un juego de Monopolio, me acuerdo de esa época, porque fue una época tan chula. Ella se llamaba Monopolio y ella tenía una sobrina, pero una sobrina que casi era de la edad mía. Sí, de la edad mía, éramos iguales. Ella se iba al lado por mi casa y nos poníamos entonces a jugar Monopolio. Y eso me ayudó muchísimo a yo pasar ese tiempo así, no estar así como que tan no sé qué, tan triste, tan deprimida o sola o lo que fuera, que cuando uno está, por ejemplo, solo en una casa se siente así. Mi esposo entonces en esa época solía, pues trabajaba el día entero, obviamente. Llegaba siempre en la noche. Y estar todo el día sola, pues eso me ayudó para no deprimirme o sentirme sola. Yo no sé si eso hubiera sido igual si yo hubiera estado viviendo, por ejemplo, ya aquí en esa época, donde uno no tiene casi amistad, la gente no se suele juntar, no se suelen visitar con frecuencia. Si tú visitas a una persona un día en 3 meses que la puede volver a visitar, pero yo se lo puedo hablar en otro video, como son las personas aquí en Alemania. Pero quien vive aquí lo sabe ya sabe de lo que hablamos. O en Estados Unidos yo creo que es lo mismo también. Pasa entonces el tiempo y después entonces que el doctor me da de alta, que me dice ya está todo normal, puedes volver entonces a tu trabajo, yo me vuelvo entonces a ir a mi trabajo. Resulta que una de las anécdotas que yo recuerdo con muchísima claridad era que yo tenía un hambre terrible. Yo comía muchísimo con ese embarazo. Es la característica que a mí nunca se me va a olvidar. Comía tanto, yo desayunaba 2 veces, yo almorzaba 2 veces, yo cenaba 2 veces y era todo así. Yo comía por 2 literalmente. Tuve la suerte que en esa época yo era muy delgada. Así es que de igual manera casi no subí nada en el embarazo. Yo no sé, el bebé parece que se lo tragó todo. La cuestión es que yo comí muchísimo. Digo, según lo que yo solía comer normalmente, ¿no? Entonces aumenté mi forma de comer en esa época, ¿no? Me acuerdo que mi jefe me dio por comer oigan eso, en el desayuno, sopa de pata de vaca. El que sea dominicano sabe de lo que yo hablo, con limón. Óyeme, y cuando yo llegaba a la oficina en la mañana todos los días, había una cafetería que era que nos mataba siempre la comida. Ya ella nos llamaba en la mañana y yo tenía siempre que tener el menú listo de lo que iban a comer las otras personas, yo también, por supuesto, ese día, para ella saber entonces qué iba a preparar. ¡Ja! Ella ya sabía, ya me decía, preñadita, ¿qué es lo que tú quieres? Sopa de vaca, te la tengo aquí ya. Digo yo, ajá, eso mismo. Y que tuviera yuca. Porque si faltaba esa yuca, yo me iba en llanto. En llanto. Las embarazadas son un caso serio. Cuando yo me acuerdo de mis épocas de embarazo, Dios mío, uno se pone como que medio mal del juicio. Y eso a mí nunca se me va a olvidar. Cada vez que yo veo una sopa de vaca me acuerdo de ese embarazo. No sé, como que hay situaciones, comidas, olores, cosas que uno le suceden en la época del embarazo, que luego ya cuando uno no está embarazada, cada vez que uno ve esa comida o siente ese olor, como que se recuerda. Díganme en los comentarios a ustedes, por ejemplo, qué olor, cosa, comida o persona le acuerdan a ustedes a un embarazo X, si es que han tenido más de uno. Para yo no sentirme así tan sola, ¿verdad que sí? Para saber también de ustedes. Eso, me encantaba la sopa de pata de vaca. Y eso, ya luego, por ejemplo, en la noche, terminando mi trabajo, mi esposo siempre me pasaba a recoger. Y cuando él me recogía en el trabajo, bajábamos siempre por las carreras. El que sea de Santiago, yo soy de Santiago, República Dominicana, ¿verdad que sí? Para quien no lo sepa, pues sabe las carreras. Es una autopista principal en el centro de Santiago que va desde el monumento hasta bla, 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 bla. Bajamos por ahí. Ustedes saben, si son de ahí, pero si como no todo el mundo es de ahí, se lo comento, es una carretera o una autopista, llamémosles, de grande, en cada esquina hay un puesto de algo.
Señores, yo no podía bajar por esa calle sin que nos paráramos a comprar, ese era el entremés, o antes de llegar a la casa, o bola de yuca, porque no sé por qué me cogió con yuca. Sopa con yuca, bola de yuca, de cena yuca con queso, yuca. Pero esa bola de yuca, ya mi esposo sabía. Tenía que pararse. Y un día recuerdo que él iba rápido y no se paró. Pero ¿qué pasa? Que yo no se lo podía decir. Esa era otra. Él tenía que pararse sin que yo se lo dijera. ¿Sabes que las embarazadas somos como que psicóticas? Él tenía que pararse y a donde el mismo personaje siempre, a donde la misma persona, sin que yo se lo dijera. ¿Qué pasa? Ese día él pasó de largo y no se paró. Y yo me quedé así, encarada. Y seguimos para la casa y yo callé. Y ya de ahí para allá yo no hablé más. Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera estaba en su mente que nada de eso. Él se lo olvidó completamente. Pues yo estaba con eso en mi mente. Y nada, me fui para mi cuarto, yo me fui en llanto, un drama total. Ustedes saben, toda la embarazada, que uno le da una loquera. Y después cuando me preguntó, como a las 8 o 9 de la noche, que se da cuenta como que algo raro está pasando. ¿Y qué pasa? Y yo le digo que sí, porque yo sabía que se le iba a olvidar la bola de yuca. Oye, ese hombre se fue en risa. Cosa que a mí no me pareció simpático, ¿no? Me dijo, ajá, ese es el problema, pues está bien, no te apures, vengo ahora. Y fue, me la buscó. Y así se me quitó a mí eso. Fue una de las pocas, no, esa vez, y luego otra vez también me pasó. Ya yo tenía como unos 8 meses ya de embarazo, o sea, ya bien avanzada. Me pasó otra vez, fue con una pizza, que estábamos cenando y después nos pusimos a ver una película en la noche antes de dormir y en la película que estábamos viendo, las personas estaban comiendo pizza, pidieron pizza, de Pizza Hut, me acuerdo como ahora, de esa que tiene el queso en la orilla, y yo lo vi y me antojé y le salté, ay, que yo quiero una pizza. Pero en República Dominicana tú puedes llamar y te hacen el delivery. Yo no quería que fuera un delivery, yo quería que él la buscara. Y él no quería. Ay, otra vez un llanto total y yo grave. Sí, esa fue la segunda vez, segunda y última. Sí, esas fueron las 2 veces que yo por comida tuve como que así como que psicosis en ese embarazo. Yo le comenté en el video de mi primer hijo, de mi primer embarazo, que en esa ocasión fue pues un yun yun. Un yun yun es un frío frío o un guayao o como ustedes le conozcan. Eso fue en ese embarazo. En este segundo embarazo fue eso. La boleyuca esa vez y la pizza. Él no fue en ese momento que él quería, que yo quería. Él fue después, como a las 11 de la noche, ya como que aburrido, harto de que yo estuviera dando show. Y fue y la buscó, pero ya como que era muy tarde. Cuando él la trajo, ya yo ni me la quería comer. Resulta que yo no sé si eso es verdad, a mí no me crean, como dicen, pero mi hijo, mi segundo hijo, nació con una marquita en forma de triángulo perfecto en el ombligo. Porque yo me pasé la noche entera llorando y poniéndome la mano en la barriga, en el ombligo. Supuestamente, es lo que le digo, si usted no cree en eso, páselo, no le haga caso a eso. Supuestamente en República Dominicana dicen que cuando una embarazada tiene un antojo de algo en específico y no se lo dan o no se lo dan, no lo tiene, pues al niño le va a salir una marca en forma de lo que fuera, una pizza en este caso, un triangulito, en la parte donde la madre se estuvo poniendo la barriga y lamentándose por eso todo el tiempo. Si por ejemplo yo tengo una marca aquí en el muslo que tiene una forma ahí redondita, mi mamá me dijo que eso era una pechuga de pollo, que ella se pasó dándole lástima a mi papá y él no se la consiguió porque era de un sitio que lejísimo, de Licey. Y mi papá no se la buscó. Y yo tengo esa mancha blanca ahí en el muslo, toda la vida lo he tenido. Mi mamá dice que es eso. En fin, que si es verdad o que no es verdad, pues nada, yo no lo cuento. Así fue. Nada, pasó entonces el tiempo, durante los siguientes meses, entre los 6 y los 8 meses, yo tuve un embarazo normal. Pero de los 7 meses, más o menos, ya yo había cambiado en este momento a otro médico, a otro ginecólogo. El primer ginecólogo que yo había tenido y que fue mi ginecólogo toda la vida, que les comenté que fue el ginecólogo que era también de mi mamá y que fue quien hizo el parto mío a mi mamá y había sido mi médico toda la vida y también cuando yo tuve mi primer hijo, lo cambié en este momento porque yo me había mudado y como les comenté en el video anterior, vivía bastante lejos, entonces me quedaba incómodo para ir todo el tiempo para allá y lo cambié. A este momento entonces ya yo iba a la Unión Médica en Santiago entonces, a atenderme con ese doctor. Como era un doctor relativamente nuevo porque él era el ginecólogo de mi hermana, entonces ya yo había ido muchísimas veces, mi hermana tenía un hijo que en el momento de este segundo embarazo mío ya el hijo de mi hermana tenía casi un año, o sea, un año previo.
Y yo había estado yendo con ella con regularidad entonces a ese médico y ya lo conocía por el caso de mi hermana y por eso yo elegí entonces tratarme con él. Ya nos conocíamos, como les digo así, pues previamente y con el parto de mi hermana y todas esas cuestiones. Entonces fuimos, elegí ese médico y él me dio una atención excepcional. O sea, yo le debo mi vida a ese médico, totalmente, en ese momento. Ya luego en mi vida, en mis otros partos, también tuve otros problemas de salud, por ejemplo. Pero en ese momento él fue la persona que me atendió también todo el tiempo muy detallado de todas las cosas que yo tenía que tener, por ejemplo, pendiente, y me hizo un seguimiento. Yo tenía 24 años de edad, era una persona muy joven. Hasta ese momento no se sabía, no se habían dado cuenta que yo tuviera ningún tipo de problemas con mi presión. Y al menos en esa época, estamos hablando, como les digo, hace 15 años atrás, no se tomaba en cuenta en la República Dominicana, yo no sé, en otros lugares, por ejemplo, estarle tomando la presión constantemente a una embarazada joven. Entonces, él sí lo hacía todo el tiempo. En mi embarazo previo, por ejemplo, en mi primer embarazo, fueron unos controles completamente normales, nunca se pusieron pues, a checarme presión ni a hacerme análisis de sangre buscando problemas X, porque también era una persona muy joven. Pero ese doctor, en ese segundo embarazo, me tenía un chequeo muy constante. A los 7 meses él se da cuenta que mi presión está más alta de lo normal y que no cede. Me hace entonces chequeos cada 15 días en vez de mensuales. Cada 15 días y la presión sigue alta. ¿Qué pasa? Que el día aquel, que ya yo tenía 8 meses exactamente, iba a cumplir los 8 meses. Exactamente. Sí, iba a cumplir los 8 meses, una semana previa de mi parto, yo voy al médico a un chequeo normal y mi presión sigue exactamente alta. Ese día, o sea, el domingo anterior, el día anterior, que era domingo, pues me fui para la playa, como les comenté en este otro video, me fui para la playa con mi mamá. Mi mamá viene para estar para el parto, para estar presente para el parto, algo que ella siempre hacía cada vez que, bueno, mi hermana tiene un solo hijo, tuvo solamente un solo hijo, pero en el caso mío, por ejemplo, de mis 2 primeros hijos, que fueron los que nacieron allá, pues ella siempre que sabía más o menos la fecha de parto, pues ella venía siempre antes para estar presente y todas esas cosas. Mi mamá llega esa misma semana. Y ese fin de semana me dice, vamos todos para la playa antes de que tú, pues, déjalo, que después que deja luz y el niño esté aquí, pues ya no vamos a poder ir. Vamos ahora. Nos fuimos. Yo me baño en la playa, todo, o sea, me baño alguito porque yo no sé nadar. Ustedes saben, ya que me siguen antes, yo no sé nadar. Yo me meto en la playa que me den la rodilla hasta la cintura y de ahí ya no paso. Me metí un poquito ahí y ya eso fue todo. Luego entonces, esa noche yo comencé a tener como unas contracciones, las contracciones de Braxton Hicks. O contracciones falsas, como le llamen, como ustedes la puedan conocer. Al otro día entonces me levanto, yo tenía cita, este lunes, y me voy enseguida para mi médico. Yo trabajé mediodía solamente ese día, y en la tarde tenía cita. Entonces, me voy para el médico y le digo que yo tengo como que unos dolorcitos, como que una contracción, como que algo raro. Y yo no sé si eso fue producido por el viaje largo, porque las personas que somos, por ejemplo, de Santiago, en mi ciudad, no tenemos playa. Tenemos que viajar a otra ciudad, la más cercana, por ejemplo, es Puerto Plata, y tiene a una distancia de 1 hora, hora y media, dependiendo de cómo usted conduzca y la autopista que coja. En esa época era la autopista vieja y era más o menos como 1 hora y media de camino. No sé si fue el viaje, no sé si fue la bañadita en la playa, no sé. La cuestión fue que me dieron esas contracciones. El doctor me hace un chequeo y me dice, tú no estás dilatando ni nada de eso, posiblemente. El doctor entonces me hace mi chequeo y todo eso y me dice, tú no estás dilatando ni nada de eso, vamos a hacerte una ecografía. Me manda a hacer una ecografía a otro lugar, yo tomo un taxi de ahí, me voy a hacer mi ecografía. A todas esas yo estaba completamente sola porque era una cita regular, ¿okay? No era nada de que nadie tuviera que acompañarme a mí, nada de eso. Y me quedaba cerca del trabajo también, o sea, estaba sola. Tomo un taxi de ahí, de la Unión, y me voy entonces para un centro. En esa época no sé por qué razón, pero no tenían ecografía así ahí, no sé. Luego con el tiempo después había médicos que lo tenían, pero en esa época, en ese momento no. Me fui y me hice mi ecografía, volví otra vez y todo estaba normal, no se veía nada del otro mundo, pero la presión sí que estaba alta. Hasta ese momento a mí no me habían dado ningún tipo de medicamentos para la presión ni nada de eso.
Nada, me dice, ok, vamos entonces a esperar, yo te voy a recomendar que dejes de trabajar ya, desde ya. El parto estaba planificado para el mes de marzo, yo tenía exactamente 8 meses, iba a cumplir 8 meses, iba a cumplir 8 meses. Me acuerdo que eso fue antes de mi cumpleaños, tenía que haber, claro, tenía que haber sido finales de enero o principios de febrero, porque yo cumplo en el día 3. Fue antes, un par de días antes. Lo que hace entonces que me dicen, no, lo que vamos a hacer entonces es que yo te voy a dar una semana, el lunes que viene vas a volver entonces para que yo te vuelva a hacer otro chequeo porque estoy preocupado por eso de la presión y tienes que hablar con tu jefe, tú tienes que ya que dejar el trabajo porque no está bien, la presión está muy alta y eso es peligroso. Pero no estaba reteniendo líquido, no había ninguna otra situación o circunstancia que pusiera en peligro mi salud y así lo hice. 2 o 3 días después de eso fue mi baby shower por sorpresa, que mi mamá me tenía preparado, chulísimo. Fue muy chulo porque fue sorpresa, yo no me imaginaba que me lo iban a hacer. Yo pensaba que me lo iban a hacer, yo sabía que me iban a hacer algo, pero yo pensaba que era fin de semana. Pero entonces me lo hicieron entre semana y estuvo toda mi familia, estuvo mi tía Bella, mi tía Dorada, me estuvo también, estuvieron mis otras tías también, pero digo yo mi tía Bella porque tiempo después fueron una de las pocas veces en las que después de eso ella, tuvimos fotos con ella en la familia y esas cosas, así que eso fue un momento que yo recuerdo mucho ese detalle. Y chulísimo. Yo no sé si yo pueda conseguir alguna foto. Yo tengo como 2 o 3 fotos solamente y son sumamente horrorosas. Imagínense ustedes, esas fotos de hace 15 años con esas camaritas así, ustedes saben. Las cosas han cambiado mucho. Y eso. Esa semana, muy bien, todo ok, pero yo me sentí un poquito como que cansada. Me sentía como cansada, como que agotada, pero era la presión. Al próximo lunes, entonces, una semana después, exactamente como él me dice, mi mamá, resulta que ese viernes de esa semana, ella se fue a hacer un chequeo, ¿cómo les digo? Era un chequeo rutinario. Ella tenía una operación leve que hacerse, que iba a durar solamente 2 días en el hospital, no era nada del otro mundo, y lo iba a hacer entonces antes de que yo diera luz para que, pues, cuando yo diera luz, que estaba planeado para un mes después, o sea, en marzo, pues que estuviera todo bien. Y ese fin de semana mi mamá la operan viernes y está ese fin de semana en el hospital. El lunes yo me voy a mi consulta, me voy sola. Cuando voy subiendo ya para la consulta, me siento un poco mareada, pero no le doy mucho como que mente a eso. Cuando llego ya entonces a la consulta, el doctor me chequea y lo primero que hace la secretaria es que primero me toman la presión para ir llenando el récord de todas las cuestiones y eso, y la presión la tengo altísima. Y ella enseguida llama al médico. Yo estaba sentada ya, yo casi no podía ni siquiera ni moverme, ni mucho, qué sé yo. Y me dice, no, espérate, vamos a mandarte a hacerte la ecografía primero para ver la situación del bebé, porque esto a mí no me gusta. Y bueno, le digo, ok, van y entonces voy y me hago, él me mandó incluso con la secretaria, no me dejó ir sola. Él no me dijo nada en ese momento. Y cuando voy con la secretaria y vuelvo, cuando ya yo vuelvo, que estoy subiendo, ya sí me sentía muy mal. O sea, ¿qué sentía? Me sentía muy mareada, me sentía como si yo estuviera como que casi al desmayarme, una sensación así. Y comencé a sentir un pitido en el oído, como algo así, yo no sé si usted se ha desmayado alguna vez, eso, como esa sensación previa a tú desmayarte, pues como que te vas como que desvaneciendo. Comencé a sentir eso. Cuando llegué a la consulta de nuevo con todos los análisis y todas las cosas, y el doctor me ve y me dice, óyeme, llama a tu esposo y llama a tu mamá, que yo te voy a dejar aquí interna ahora mismo. Y yo me quedé así. Ya en ese momento, en realidad, yo no tenía ya mucha reacción para yo decir una cosa ni la otra, y yo simplemente le dije, ok, y me dijo, dame tu cartera. Me quitó la cartera, me dijo, dame tu cartera, yo te la voy a dejar aquí, la guardó. La ayudante de él te va a llevar abajo, vamos a preparar el quirófano y yo te voy a hacer una cesárea enseguida. Y yo me quedé así, ¿cómo? No me dio pánico enseguida, porque es que como que la sensación de la enfermedad que yo tenía y la sensación que tenía en ese momento, como que no me dejaba reaccionar, y yo nada más hice lo que él me dijo.
Cuando llamo a mi mamá, llamo a la casa, no cogen el teléfono. Nosotros teníamos una vecina, que era una persona que para mí es como mi tía, para mí mi hermana, porque era una vecina tía, una señora que tenía más o menos la edad de mi mamá, era enfermera. Y entonces ella estaba, como no encontró nadie en mi casa, nadie le coge el teléfono, llamo entonces a la vecina, le pregunto que si no hay nadie en la casa, me dice que no, me dice qué pasa, y yo le digo rápido, mira que estoy aquí en la clínica, parece ser que me van a hacer la cesárea, espérate, y yo le paso al médico. El médico le dice, ah, sí, la mamá, dice ella, no, la vecina, dice, bueno, para que le diga entonces a la mamá y le explica la situación. Ella, como es enfermera, le preguntó enseguida, le dijo, dígame en su lenguaje de ellos qué pasa, y él le explicó, tiene un cuadro de que no sé qué cosa, que patatín, ¿saben cómo los médicos? Y ella enseguida dijo, no se preocupe, que en 5 minutos estoy ahí. Nosotros en la casa de mi mamá y la vecina, evidentemente, no estaba muy lejos de la clínica. Y esa señora salió enseguida para la clínica. La primera persona que llegó fue ella. No se me olvida. Y lo primero que ya llegó ella y como a los 10 minutos llegó mi esposo. Mi mamá estaba en la clínica todavía, mis amores. Sí. Y mi hermana estaba con mi mamá, atendiendo a mi mamá. Yo pensaba que ese día le iban a dar de alta porque era algo rápido. No, a mi mamá se le complicó, no sé qué cosa, y le iban a dar de alta el otro día, martes. Como que cuando todo está como que para salir así, así mismo, una cosa así. Nada. Lo que hicimos fue que ya el quirófano estaba casi preparado cuando ellos llegaron, o sea, la vecina llegó y luego llegó mi esposo y la vecina entró conmigo. En esa época no dejaba entrar a nadie a partos ni tampoco a nada de eso, por ejemplo. Y mucho menos a partos así por emergencia. Pero a ella la dejaron entrar y eso para mí fue un alivio total. Recuerdo que cuando ya me entraron a quirófano, mi esposo me dio un beso, yo estaba muy nerviosa, él llevó un bultico con un par de cosas que yo tenía preparadas para el niño, yo no tenía gran cosa preparada, él fue que me dio un par de cosas, yo tenía cosas ya todo guardado así como que en el closet del niño, pero yo no era nada así como que, ¿cómo les digo? Preparada porque me faltaba un mes, yo tenía 8 meses y 3 días, exactamente, decía la ecografía de embarazo, en el momento que se me presenta esa situación. Y cuando entramos a quirófano me ponen todo, yo no tenía sensación en el cuerpo, yo no sentía dolor, yo no sentía nada. Era como si yo estuviera dentro de mí misma mirando todo lo que sucedía. No tenía ninguna sensación de nada, estaba como que ida. Me ponen la anestesia y estas cuestiones, y lo último que yo recuerdo a modo personal es que me pusieron el aparato para medirme la presión y mi presión estaba sobre los 200. Y en ese momento, lo último que yo vi fue eso, y estaban hablando, y rápido, y no sé qué cosa, y yo me fui. No sé si fue que me dormí, no sé si fue que me desmayé, no sé. Cuando yo me volví a despertar, ya yo estaba en la habitación, y estaba mi prima. Estaba una prima mía, estaba ahí, ya era de noche, eran como las 12 de la noche. Estaba todo oscuro, y cuando yo me desperté así, el parto fue a eso de las 6, 7 de la noche, algo así, más o menos. Y cuando me despierto ya es medianoche y cuando me despierto yo me quise levantar. Como que en un instante se me había olvidado todo lo que había pasado. Y en ese instante yo abro los ojos y está todo oscuro. Yo como que en algún momento pensé que estaba en mi casa todavía. Y me quise levantar y fue cuando yo me encontré que estaba con todo por tu parte, no sé, y sentí el dolor entonces de la ópera y comencé a reaccionar y tuve una reacción bastante fea. Comencé a gritar, como que me puse nerviosa y entonces vino mi prima de una vez y me dice, no, espérate que tú estás parida, tú tienes una operación y yo me quería parir. Y yo entonces lo único que pensé, no sé por qué, que me habían robado el bebé. Y yo, no, ¿y dónde está mi niño? Y qué sé yo cuánto. Y mi prima, muchacha, no, que está aquí el bebé. Está todo bien, no, mira, que tú te operaron. Y entonces me comenzó a explicar y yo comencé como que a calmarme. Fue una sensación muy incómoda, o sea, ese segundo parto no fue ninguna sensación así como de que, ay, veo el bebé y todo bonito. No, fue bastante delicado. Al otro día, esa noche, me ponen un calmante para que yo me calme y me dormí de nuevo. Me inyectaron algo y yo me dormí de nuevo. Al otro día cuando me desperté, yo no me sentía para nada mal físicamente. Yo no sé si era la edad, porque ya luego con los años después con mis otros 2 partos no fue lo mismo. Mi recuperación ni mi primer día para nada, pero esa vez yo me paré como si nada. Yo me paré, le dije a mi prima que yo quería ir al baño, ella me ayudó un poquito con la mano, yo me fui al baño como si nada, volví, me acosté, ahí ya me dieron el bebé, le comencé yo a dar mi pecho y todo eso, el bebé estaba perfecto, gracias a Dios, no le pasó absolutamente nada, gracias a que el doctor actuó rápido. El niño nació grandísimo, es uno de los niños que yo he tenido que haya nacido más grande.
Y era un niño tan tranquilo. Ese niño nunca lloró en ningún momento, ni en la clínica ni en los primeros meses de vida. Ese niño siempre tranquilo, todo el tiempo así como que... La gente me decía a veces cuando me visitaba que si era dónde estaba el bebé, porque nunca lo veían. El niño no lloraba. Este niño se la pasaba durmiendo o comiendo, sin problema. Como fue el embarazo así de poco problemático en cuanto a malestares, así mismo fue el bebé todo el tiempo. Problema cero. Digo, y él es todavía así, mi hijo Manny. Una persona muy tranquila. Y nada, lo primero entonces que sucedió fue que yo me sentía bastante bien. En la tarde entonces fue mi mamá y mi mamá con mi hermana, así, la pobre. Y mi mamá, no, pero esto no puede ser posible. Pero que yo vengo con tiempo para esto, para que cuando tú vayas a dar a luz yo estar aquí y me hago esta operación. Era una operación, mi mamá tenía un problema de un quiste. Y se lo iban a hacer, pero era algo pequeño y no había que abrirla, se lo iban a hacer vía vaginal, por ejemplo, y no había problema con eso. Y me hago esto rápido, me dice mi mamá, porque me dice que en una semana voy a estar bien. Y viene tu intento a dar a luz en el mismo momento que yo me opero. Y va, así son las cosas que vamos a hacer. En eso, yo duré nada más 2 días en el hospital, porque en realidad yo me sentía muy bien. O sea, reaccioné muy bien a eso. Pero luego, al darme de alta, vino el médico y habló conmigo y me explicó toda la situación. Me dijo, mira, tú tuviste una preeclampsia grave. Estuviste a punto de perder la vida, te dio un ataque al corazón, me dijo. Tuvimos que ponerte adrenalina para revivirte. Y la enfermera, la vecina nuestra, pues que estuvo presente en el parto, ella estuvo también ahí. Y me dijo, mira, Nelcy, yo tengo que decir una cosa. Yo soy enfermera, yo he visto muchos casos complicados de parto, pero mira, a mí se me puso la piel de gallina, tú te pusiste azul, tú perdiste el sentido, tú no reaccionaste más. Y yo con un miedo, mi vecina nada me decía, yo tenía un miedo porque yo lo único que pensaba, si esta muchacha se muere, cuando yo salga de aquí, que yo le voy a decir a su mamá, era lo que ella me decía. Dice, ya mira, yo tenía el corazón en la mano. El doctor entonces en esa época me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, tú has tenido una reacción, una recuperación pero que muy buena para lo que yo pensaba, para el caso que se dio. Pero yo te recomendaría que en realidad no tuviera más hijos, porque es que esa condición de la preeclampsia se puede presentar de nuevo, me dijo. Después de ese parto entonces, yo a raíz de esa misma situación que tuve, me volví entonces a poner el espiral o el DIU. No quise operarme, me ofrecieron operarme o hacerme prepararme, esterilizarme, como usted le conozca. El doctor me lo ofreció, pero yo no lo quise hacer. Yo tenía 25 años de edad, era muy joven, no tenía como ese sentimiento, ese deseo de yo hacer eso y no sé, no lo hice, por suerte. No lo hice, me parecía que no, pero me puse entonces el aparato de nuevo. Y eso fue lo que me pasó a mí en ese parto. Sí. Ahora sí, mis amores, yo espero que les haya gustado entonces este relato de mi segundo parto. Me gustaría entonces que me dejen en los comentarios preguntas que a ustedes no les haya quedado claro, cosas que que yo no dije y que quisieran saber. Que no tengan que ver, por ejemplo, con otros videos, porque esto es una serie, como les dije. Y todas esas cosas. Y además también me interesaría saber si ustedes han pasado por este tipo de problemas de preeclampsia, cómo se dieron cuenta, cómo fue más o menos su historia o lo que fuera, lo que me quieran contar, me lo dejan dicho de abajo en los comentarios. Y yo ahora sí me voy. Hasta la próxima. Bye.